Bueno, entonces en este caso lo que se está pidiendo es que, o la situación que se da primero es que la temperatura sobre una placa metálica pues es dada por esta función, ¿sí? Y pues que una hormiga se encuentra ubicada en el punto 1 de la placa, ¿sí? Supongamos la placa vista como el plano cartesiano, ¿sí? O R2XY, y la temperatura pues es lo que me marca en cada punto de X, Y de la placa pues la temperatura, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos hacen es si la hormiga se mueve en la dirección -3,2, experimenta un aumento o una disminución de la temperatura. Entonces lo que queremos hacer es una derivada direccional. Pero hay que tener en cuenta ahí que la dirección o el vector que tomemos como dirección en la derivada direccional debe ser unitario. Entonces eso es lo primero que debemos hacer, calcular la magnitud de nuestro vector, que da raíz de 13, y pues obviamente dividir cada componente de nuestro vector dirección o director, pues bueno, dirección realmente en este caso, por ese valor. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra dirección unitaria. Y ya con esta dirección pues aplicamos la formulita de la derivada direccional. Recordemos que se puede calcular como el gradiente en el punto donde está parada la hormiga en este caso, que es el 1,2 por la dirección, producto de punto por el vector dirección unitario. Entonces, calculando nuestro gradiente, pues recordemos que el gradiente es derivada en x, derivada en y de mi función. Nuestra función es esta. Entonces, si yo derivo esto en x, me queda menos 4x y derivo en y me queda menos 2y. Entonces, por eso tenemos acá estas dos componentes que evaluadas en 1,2 pues me dan este vector menos 4, menos 4. Y por lo tanto, esta derivada direccional pues simplemente sería el producto punto de este vector gradiente por el vector dirección unitario. Entonces, esto me daría este valor. Entonces, teniendo que es positivo, debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, esta es la tasa de incremento de mi función temperatura en esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, lo que tendríamos ahí o lo que estamos teniendo en cuenta en este caso es que como el valor es positivo, la temperatura está aumentando, ¿sí? Entonces, en términos de la pregunta que se planteaba, pues si a un aumento o una disminución, ella experimentaría un aumento de la temperatura, ¿sí? Un aumento de este valor en grados o dependiendo de la grados Celsius o Fahrenheit, dependiendo de cómo se esté midiendo la temperatura. Entonces, esta sería nuestra función de temperatura, ¿sí? Pues si pongo Z en lugar de T, que si lo miro desde arriba se vería como que esto es la placa metálica y mientras más rojo, digamos la parte roja es la parte más caliente, evidentemente. Si lo miro así, pues evidentemente la parte más caliente es el origen, ¿sí? Donde tengo una temperatura de 10, de 10 y pongo 0 y 0 acá. Entonces, primero, la ubicación de la hormiga, recordemos que la hormiga se ubica en la placa, en el punto 1 en X, 2 en Y, este es el puntico. Y lo que le queremos decir es, bueno, si usted está en ese punto, ¿cuál es la temperatura que experimenta? Entonces, como esto es una función de dos variables, la temperatura sería evaluar en 1, 2 acá, entonces me daría 4 en Z, que es este valorcito, o sea que esta sería la temperatura que está experimentando la hormiga en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección se va a mover? Dijimos, la dirección es -3,2, pero, o este vectorcito de acá, -3,2, este de acá, pero no lo ubico ahí, sino que lo ubico sobre el punto que me interesa a mí, es decir, acá, esta es la dirección, o sea que la hormiga está aquí y se va a mover en esta dirección de forma plana, ¿no? Es decir, un movimiento plano hacia acá. Obviamente el vector que nosotros normalizamos, yo estoy tomando ahí el vector original, pero es el que nosotros normalizamos. Entonces, teniendo en cuenta ese movimiento que va a realizar, ¿sí? Lo que diríamos es, bueno, ¿qué hace este puntico arriba? Es decir, ¿qué pasa con la temperatura arriba? Entonces, al moverme aquí, yo quisiera ver qué movimiento voy a generar acá arriba. Bueno, entonces decíamos lo que quiero ver es qué pasa al movernos. Entonces aquí está la trayectoria que seguiría. Si yo miro desde arriba, recordemos que estamos en el punto, la hormiga está en el punto 1 en X, 2 en Y se va a mover en esta dirección, ¿no? Esta linecita verde que se ve acá o esta curva verde es la proyección de eso sobre la superficie, es decir, sobre ese paraboloide que mide la temperatura. Entonces me voy a acercar un poco. Fíjense que nuestro punto, nuestra temperatura está ahí en ese momento. Y si la hormiguita acá, digamos, recuerden que ella no se está moviendo sobre esta superficie, sino en el piso, ¿no? Lo que marca la superficie, lo rojo, es qué tan alta es la temperatura en ese lugar. Entonces, si ella se mueve, fíjense el puntico H de arriba, que es la temperatura de ella, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la temperatura va bajando, ¿sí? Pero justo cuando parte del 1,2, fíjense que primero hay un leve incremento, ¿sí? Si ustedes miran la componente, fíjense acá la componente H, que es la temperatura,